pudo. Yo fui un padre que herí el corazón de mis hijos porque maltraté a mi esposa. Yo te pido perdón por el daño que yo le hice a tu mamá y le pido perdón por haberlos engañado a todos. Y yo te pido perdón porque yo sé que yo los herí. Yo no merezco el perdón de ustedes, pero les pido por favor que me perdonen. Wow. Y yo decía entre mí, wow, lo que hace una carta de amor. Mientras yo todo el tiempo le señalé a mi papá su pecado, nunca pidió perdón. Pero cuando decidí amarlo incondicionalmente, se sintió tan redarguido que lo que nunca fue capaz de hacer, ahora lo hizo, me pidió perdón. Y luego me dijo, hijo, y me falta decirte algo, te amo, te amo. Y cuando yo escuché esa palabra, que nunca en mi vida lo había escuchado, y de niño yo había anhelado escuchar a mi papá decirme que me amaba. Porque recuerdo el día que siendo yo pequeñito, fui donde él corriendo y bien contento lo abracé y me empujó gritándome, diciéndome, jamás vuelvas a hacer eso. Yo dije, papá, ¿qué te dice? Los machos no abrazan a los machos, nunca me vuelvas a abrazar. Pero cuando mi papá me dijo que me amaba, no pude. Se me salieron las lágrimas y la voz se me entrecortó. Entonces mi papá me dijo, hijo, estás llorando. Y recuérdense, toda la vida los hombres no lloran, los hombres no lloran. Mi hijo, estás llorando. Y yo, no papá, estoy bien. Sí estás llorando. Pues ¿saben qué, hijo? Acá también las lágrimas se me salen. Hijo, aprendí que los hombres también lloran. No importa, llora, no importa. Hijo, ¿cuándo vienes a visitarme? Y yo estaba tan contento, tan feliz, que yo le dije, papá, el mes que viene voy para la Florida, te podré visitar. Y él me dijo, dicho y hecho, y colgó. Cuando colgó yo dije, ¿qué yo le dije a mi padre? ¿Qué? Yo no puedo visitar a mi papá si él vive con la víbora que destruyó nuestro hogar. ¿Cómo yo voy a visitar a mi papá si él vive con esa serpiente endemoniada? Así es que cuando fui a los Estados Unidos no dije nada, me quedé en silencio. Pasé, hice lo que iba a hacer. Al otro día era un día libre que tenía para luego regresar a Puerto Rico, calladito la boca. Entra una llamada a mi celular, yo lo agarro sin saber. Hijo, sé que estás en Florida. ¿Cuándo tienes un día libre? Déjame mentir, Dios. Mañana. Pues hijo, como tú eres un hombre de palabras, porque eso te enseñé, aquí te espero mañana. Ok. Así es que me dirigí hacia allá. Un hermano manejó el auto, yo estaba muy nervioso. Cuando eran varias horas de viaje y cuando íbamos de camino, mi papá constantemente me llamaba y para saber cuán cerca estaba, y cuando ya lo que me quedaba era una curva para llegar a la calle, me dijo, ya casi estás en la calle de mi casa. Y cuando el chofer dio la curva, en una calle bien larga, recuerdo, el hermano que iba conmigo, el chofer, me dijo, Rey, ¿quién es ese hombre que viene corriendo por la calle? Yo le dije, detén el auto, deténlo. Y él lo detuvo. Y yo me bajé del carro y me fui por el medio de la calle, caminando. Y mi papá venía corriendo. Y yo en mi mente lo que preguntaba era, ¿qué tú piensas hacer? Pero cuando ya lo que le quedaban eran 2 metros de distancia de mí, recuerdo que abrió los brazos y yo abrí los ojos y recuerdo cuando su cuerpo golpeó el mío y me abrazó con toda su fuerza. Él es así grande como yo, así,
y me agarró y me abrazó. Era la primera vez en su vida que él me daba un abrazo. Yo recuerdo que yo me sentí tan inseguro que yo no me atreví a tocarlo. Y él me abrazaba y me besaba. Y poco a poco levanté mis brazos pero con temor. Y cuando la palma de mis manos le tocó la espalda, ahí me desplomé. No pude. Y lloré. Y él me decía que me amaba y me decía que él agradecía tanto que yo estuviera allí. Él me decía, tú no sabes lo feliz que tú me has hecho, no solo con la carta, sino con tu presencia aquí. Sinceramente, hermano, yo no sabía cuál era la agenda de Dios, cuál era el plan de Dios, cuando Él me dijo, si quieres ser un mejor esposo, tienes que aprender a ser un mejor hijo. ¿Sabes? Hay heridas tan guardadas dentro de uno que uno no sabe que están ahí escondidas, que esas son las mismas heridas que no te dejan ser amable con tu esposa. Esas son las heridas que cuando necesitas aplicar paciencia te sale la irritabilidad, que cuando necesitas ser manso te sale el ser áspero, y entonces no entiendes por qué y oras y pides a Dios, Señor, ¿por qué soy así? Yo no quiero ser así. Mi esposa llora y me pide, por favor, yo sé que tú amas a Dios, pero ¿por qué no puedes ser diferente? ¿Tú sabes cómo una vez mi esposa me dijo, yo daría cualquier cosa por dejar de ser tu esposa para convertirme en una oveja de tu iglesia? Porque a ti las ovejas de la iglesia te fallan, pecan, te traicionan inclusive. Y cuando tú los confrontas, usan una sabiduría tan extraordinaria. Le hablas con un respeto, le hablas, los corriges, pero le hablas con tanta dignidad que todo el que se sienta frente a ti se arrepiente, se humilla, asume responsabilidad y se restaura. Pero ¿por qué conmigo eres tan duro? ¿Por qué conmigo tú no puedes ser más delicado? Yo daría cualquier cosa por dejar de ser tu esposa y convertirme en una simple oveja de tu iglesia. Mi papá, allí en la calle, me dijo, agarrándome así por el cuello, me dijo, hijo, con esa alegría, vamos a entrar a la casa. Y yo entre mí decía, ay, pero tan bueno que está este lugar aquí, tan hermoso que está este lugar, plena calle. ¿Por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Pero mi papá quería que yo fuera a entrar a su casa. Y yo solamente lo que pensaba era, ¿cómo yo le voy a mirar la cara a esa víbora? El asunto es que cuando llegamos a la puerta de la casa, la puerta se abre y sale la señora Margarita. Y cuando yo le veo la cara, sinceramente, hermano, yo se lo voy a decir con toda honestidad, yo lo que sentía eran ganas de escupirle la cara. Y yo no me interesa impresionarte con mi espiritualidad y decirte, yo soy un hombre tan lleno de Dios que cuando yo la vi, la amé. Yo no te voy a impresionar con mentiras. Te lo tengo que expresar como lo sentí. Yo tenía una unción fuerte sobre mí, pero mi carne resistió a esa mujer. Y tan largo como tengo el brazo, así se lo extendí para dejarla. Hola. Pero no fue algo que yo no te puedo explicar. Fue como si me hubiesen dado por la cabeza así. ¡Tum! Y la tuve que abrazar. Y yo, doble porción. Y le dije al oído, Dios te bendiga. Y cuando le dije al oído, Dios te bendiga, algo se quebró dentro de mí. Fui más libre. Yo dije, wow, pude bendecir a una enemiga. Ahí recuerdo que el evangelio se trata precisamente de eso. Bendecid a vuestros enemigos. Gloria a Dios.
me dijo, por favor pasa. Di el primer paso hacia la sala y miré a través del comedor una puerta de cristal y vi una piscina en el patio. Y cuando yo vi esa piscina en el patio, toda la bendición se me fue. Porque de niño, toda mi vida yo había anhelado tener una piscina en casa. Y mi papá nunca me pudo dar una piscina. Y tú sabes todo lo que se me revolcó por dentro. La familia reconocida, la familia de verdad, no tuvo piscina, pero la familia del adulterio tiene. Entonces se me fue la bendición. Y tú sabes lo que tuve que hacer. Cuando vi aquello, me dio tanto dolor que corrí para una ventana. Corrí para una ventana para tratar de mirar al cielo y refrescarme un poco. Y cuando estaba mirando por la ventana al cielo, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, de momento escucho la voz de mi papá diciéndome, hijo, por favor, bendice nuestro hogar. Wow. Él no soportaba que yo orara frente a él. Y ahora me está pidiendo que yo le bendiga su casa. Yo decía, Señor, ayúdame, por favor. Así que antes de pensarlo 2 veces, levanté mis manos y dije, Dios, bendice este lugar, bendice esta casa, bendice todo lo que tienen. Y yo veía la piscina, bendice, que puedan disfrutar todo. Y cuando hago así, veo una lancha, y yo dije, bendícela también. Y de momento sale de la habitación mis 2 hermanos. Saluda a los hermanos ahora. Los 2 hijos que yo aborrecí. Nunca los reconocí como hermanos. Yo decía, ellos no son mis hermanos. Esos son hijos de la calle. Bastardo. Y cuando yo los vi cabizbajos, que no encontraban cómo acercárseme, el Espíritu me habla al corazón y me dice, ellos no tienen la culpa de nada. Ellos son tus hermanos, bendícelos también a ellos. Y cogí, me arrodillé frente a ellos, los abracé y oré por ellos y los bendije. Y se quebró algo dentro de mí. Terminé de orar por ellos y mi papá me dice, hijo, ven a la mesa, que mi esposa preparó un banquete para ti. Y yo dije, no, hasta ahí. Porque si mi mamá se entera que esta boca probó comida hecha por las manos de esta mujer, soy hombre muerto cuando regrese a casa. Las mamás puertorriqueñas son celosas. ¿Y sabes algo? Cuando miré la mesa, yo le pregunté al Espíritu, Dios, ¿qué le digo a mi padre? Porque yo no puedo comer. Y el Espíritu Santo me dijo, rey, mata y come. Digo, bendice y come. No llames inmundo con esa hambre que tenía, que yo he santificado. Aleluya. Así es que, con el permiso de mi madre, bendije los alimentos y decidí comer. Comí. Pasamos un día espectacular. Cuando salgo de la Florida para regreso a Puerto Rico, una carta salió de allá, hecha por esa señora.